Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Resiliencia en Línea. A los amigos de la plataforma también, muchas gracias. Ando con una postemilla en la boca, así que me cuesta trabajo hablar. De por sí, esta semana queremos combinar dos temas en uno. El asunto de la nueva Corte de Justicia de la Nación, que se estrena con un caso importante. Se estrena en términos mediáticos porque ya viene trabajando desde hace un tiempo. Y el asunto de esta farsa llamada Movimiento de la Generación Z, que ya queda en evidencia de que no es un movimiento orgánico y queda claro que no les importa a los promotores de ese movimiento que no es orgánico, que no tiene que ver con las demandas legítimas que puede tener la población joven. Pero vamos a platicar poco a poco de ello. Impresiones que sobre todo son preocupaciones de esto que puede estar representando. En primer lugar, el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el jueves pasado, jueves 13 si no me equivoco, resolvió casos que la verdad es que la Corte Suprema anterior, la de Norma Piña, precedida por Norma Piña, venían pateando el bote. No querían resolver sobre el asunto de si Salinas Pliego debe de pagar sus impuestos o no. No decían que sí, no decían que no, simplemente aplazaban los casos al respecto. Y esta nueva Corte de Justicia decidió abordarlos y era tan simple como decir, no tiene cabida en esta Corte, no es un asunto constitucional, así que se tiene que regresar a las Cortes en donde permitieron que esto llegara a este asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con ello entonces se espera que ya el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, ya pueda ejercer los cobros que no quiere hacer, que no quiere pagar Ricardo Salinas Pliego, y va a tener que pagar sus impuestos finalmente. Se habla de montos que pueden ir desde para empezar, desde los 33,000 hasta los 48,000 millones de pesos. Sabemos que su deuda puede llegar hasta más de 65,000 millones de pesos, pero bueno, estos son los primeros casos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que no es procedente su queja y entonces tiene que regresarse cada uno de esos casos que revisó el jueves pasado, son 7, tiene que regresarse a los tribunales correspondientes y entonces ya tiene que pagar sus deudas Ricardo Salinas Pliego, porque básicamente ha perdido todos esos casos. Su última instancia fue llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde simplemente le dieron largas para no tener que abordar ese tema. Con la nueva Corte de Justicia de la Nación, estos se asumieron como lo que esperábamos los mexicanos, que estamos convencidos de que se falta un cambio en este Poder Judicial, y era resolver casos como en donde personas que se sienten superiores a quien sea de cualquier mexicano no querían pagar sus impuestos, en este caso Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, ya veremos desde esta semana pasada al día de hoy. Básicamente no se ha manifestado al respecto de si va a pagar o no va a pagar. La verdad es que ya no le queda de otra más que pagar, o ya verá el sistema de administración tributaria cómo es que cobra lo que debe ese ciudadano Ricardo Salinas Pliego. Ya nos advierte la presidenta de la República, porque aborda el tema en sus mañaneras, que bueno, ya el SAT está en condiciones de ver cómo es que cobra esos impuestos,
pero que será un proceso lento, no lo vamos a ver de inmediato, será un proceso lento, pero sí, finalmente lo que sí deja como antecedente esta nueva Corte de Justicia en México es que ya no está al servicio de Salinas Pliego y ya no está al servicio de sus poderes fácticos, y eso es una gran noticia para México. Hay un comunicador que no vamos a decir su nombre como no lo hemos dicho en otros momentos, pero anda viajando de México a España, unos meses vive en México, otros meses vive en España, y se atreve a decir, o su análisis es que con esta nueva Corte de Justicia los mexicanos quedamos indefensos, sobre todo estos grandes millonarios, quedan indefensos porque esta nueva Corte está al servicio de lo que mandata la presidencia de la República. Ese es su análisis, esa es su conclusión. No deja de ser risible, pero bueno, hay que tomarlo de quien viene. Una persona que de ser un periodista serio se ha convertido en un propagandista de causas como las que encabeza o ahora quiere encabezar Ricardo Salinas Pliego, y las encabeza simplemente porque no quiere pagar sus impuestos, y una y otra vez queda en evidencia su posición de no querer pagar impuestos, y le manda a decir al expresidente de la República de México, que fue su cumpleaños en estos días pasados, diciéndole: yo también tengo un regalito para ti. Y ya vimos lo que sucedió el fin de semana, lo que vimos el sábado, que en un momento más vamos a ese punto. Pero si algo queda claro, y a mí en lo personal me da mucho gusto, es que esta nueva Corte de Justicia deja entrever que, o al menos abona a esta democracia que día con día se construye en México, con actos, yo diría en este caso sí, de justicia. ¿De justicia para quién? Para todos los mexicanos que hemos visto durante muchos años que este personaje, Ricardo Salinas Pliego, simplemente no quería pagar sus deudas y que tenía un trato privilegiado en la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso se acabó para él y todos aquellos que pretenden estar evadiendo, en este caso, impuestos. Y bueno, es el primer botón de muestra, pero esperemos que en otros casos importantes, que entonces sí sean constitucionales, se comporten a la altura que todos los mexicanos esperamos. En este caso fue una votación unánime de la nueva Corte de Justicia, porque por desechar esas quejas de Salinas Pliego, y a fin de cuentas entonces fue unánime la decisión de que tiene que enfrentar el pago de sus impuestos, y la verdad es que yo creo que es algo que tenemos que celebrar. Esta medida se quiso opacar con lo que pasó con el llamado movimiento de la generación Z, que nadie se los cree. Si les preguntamos a los propios miembros de esa generación, jóvenes de entre que nacieron entre 2017, tal parece, 1997 y 2012, tal parece que ese es un estándar para identificar la población de generación Z. No les creen, ni les creen los comunicadores, ni les cree nadie, ni los mexicanos, al menos una buena proporción de mexicanos. Y quienes sí creen, no es que sí lo crean, esa supuesta movilización de la generación Z que fue convocada para este sábado pasado, no es que les crean, sino que les dan un cheque en blanco para que hagan lo que tengan que hacer con tal de dar, a fin de cuentas, un golpe de Estado a esto que se llama Cuarta Transformación, un golpe de Estado a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. No es que crean, sino que están, pues la verdad, francamente desesperados porque llegue cualquier cosa que desestabilice el actual gobierno y lo descarrile, incluso así sea con apoyo de Estados Unidos en una intervención militar directa. Y finalmente lo que están buscando, y vamos a ello, a entender por qué está sucediendo esto.
Eh, bueno, aún así, que decimos que no les creen, y dicen promoviendo, bueno, ya lo vimos, ¿no? No voy a ahondar mucho más de cómo es que convocaron a esta movilización de este pasado 15 de noviembre hacia el Zócalo, diciendo que los mexicanos están hartos. Eh, la verdad es que usurpando la bandera de la generación Z de los jóvenes. ¿Y quién usurpa esa bandera? ¿Quién usurpa esa generación Z? Ya lo vimos desde días previos a esa movilización. Es Vicente Fox, por ejemplo, o es el mismo Ricardo Salinas Pliego, que no quiere pagar sus impuestos, que se hace llamar el tío Richie, que ostenta su fortuna, que ya se declara abiertamente de ultraderecha, como si a los mexicanos en estos momentos le interesara un proyecto de ultraderecha. Le interesa a una minoría y esa minoría se está viendo y se está volviendo cada vez más virulenta y violenta, agresiva y cínica. Pero son los mismos que ya conocemos, los de siempre, y los podemos ver en los medios de comunicación. También es como es que están todavía al día de hoy analizando a esa movilización de la generación Z. Y además un ingrediente extra que me desconcierta y me decepciona profundamente de medios de comunicación internacionales que son aparentemente serios, que pueden tener buena información, manejar buena información objetiva, pero que en este caso quisieron manejarse como que hubo una movilización en México de inconformidad de parte de la población joven en contra de la presidenta. Sí, básicamente así lo manejaron. Y estoy hablando de Deutsche Welle, por ejemplo, o France 24, en fin, varias cadenas importantes, Reuters, que estaban manejándola así, con ese discurso. Nos sorprende, y a la vez, en adelante, ya no nos tiene que sorprender. Esto, a fin de cuentas, es un aprendizaje. Entender los mexicanos que esta derecha mexicana o esta oposición radical mexicana que promueve un golpe de Estado, a fin de cuentas, tiene aliados internacionales que no les interesa el daño que pueden estar provocando, el dolor que pueden provocar en México si se diera un golpe de Estado real en México. Y para básicamente estos medios que van a comprar y van a difundir, si se diera un golpe de Estado en México, la narrativa de que se derrocó a la presidenta Claudia Sheinbaum porque los mexicanos estábamos hartos, cuando la mayoría de los mexicanos aprobamos el trabajo de Claudia Sheinbaum y una gran mayoría de la población joven que se ubica en la generación Z apoya o al menos acepta y aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum. Pero no les importa y más bien están como que con toda la maquinaria lista para echar a andar precisamente este primer ejercicio. Es que en primer lugar no les importa porque se trata de un ejercicio para algo que venga después. Un ejercicio que tenía todos los elementos ya listos, desde las granjas de bot para posicionar en redes sociales la discusión, pagado desde luego con millones de pesos. Sí, la propia presidencia de la República estima que se gastaron 90 millones de pesos en la promoción de este movimiento o de esta movilización del pasado 15 de noviembre. Y también la presidencia de la República, o la voz, o a través de la voz de Claudia Sheinbaum, también dijo quiénes estaban detrás de esa promoción, de esa supuesta movilización de Generación Z, que no es así, sí fue una movilización, pongamos que sí fue numerosa, pero no es legítima, orgánica de esa población ubicada como Generación Z, sino que es la oposición de siempre, pero más virulenta, violenta. Lo dijo el propio presidente del Acción Nacional, del Partido Acción Nacional, Jorge Romero. Lo único que nos falta es ser violentos. Y pues tal parece que lo están haciendo. Que este sábado era la intención
que después de una movilización, de una marcha, de personas que sí están enardecidas, en donde se vieron banderas nazis, en donde se vieron pintas llamando a Claudia Sheinbaum como judía, en una franca agresión hacia nuestra presidenta. Además de esas personas que pueden estar enojadas, muy enojadas, y según los testimonios que estuvieron reporteándose, están muy molestas, pueden estar en su legítimo derecho, pero no son mayoría, son minoría, pero aún así están enojadas, pero el realmente bloque de agresión, de violencia, ya se desató en frente del Palacio Nacional, en donde trataron de tirar las vallas, tiraron una parte y por esa parte fue que lograron lo que buscaban, y lo que buscaban era violencia. Y violencia hacia, y sobre todo no de los policías hacia estas personas, como ya sabemos, encapuchadas sin dar el rostro, sino una violencia de estas personas violentas hacia los policías, que eran los que estaban ahí. Como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, no buscaban llegar a Palacio, buscaban la violencia. Incluso hay un periodista, fotoperiodista, que revela, con base en su trabajo de periodista, Alejandro Meléndez, que ya al día de hoy tiene reporteado que ese llamado bloque negro, ni siquiera el bloque negro que acostumbra a acompañar las marchas que se pueden tornar violentas, que básicamente son anticapitalistas, pueden ser anarquistas, pero no como lo vimos en esta jornada del sábado 15 de noviembre, en donde este periodista Alejandro Meléndez dice que identifica, o que se identifican básicamente a personas que estuvieron en esos actos violentos, encabezando esos actos violentos, vestidos de negro y con pasamontañas. Eran personas identificadas con delincuencia organizada de la Ciudad de México, comerciantes de la Ciudad de México, y que eran personas identificadas con porros de la UNAM. Para tristeza de lo que la UNAM representa, desde luego la UNAM no es culpable de esto. Más bien, este periodista Alejandro Meléndez está identificando quiénes eran esos supuestos bloque negro. No, dice él, no era el bloque negro, eran personas que se hicieron pasar por el bloque negro, encapuchados, y que provocaron esa violencia. Y desde luego es muy, muy lamentable. Pero bueno, finalmente estamos diciendo a esta oposición que quiere desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum, no le interesa que no les crean que son la generación Z, no le interesa a Vicente Fox, a Ricardo Salinas Pliego, a Guadalupe Acosta Naranjo, que les crean que son de ese movimiento, que son jóvenes, sino que están calibrando un ejercicio de desestabilización política, que entonces tiene sus granjas de bots, recapitulando, tiene sus comunicadores que van a estar hablando a su favor, buscan los símbolos, y uno de los símbolos que buscaron, porque acompañaron dos símbolos básicamente: uno, el sombrero que supuestamente representa, supuestamente no por el movimiento del sombrero, sino por esta supuesta movilización de la generación Z. Entonces están estos sombreros y está la bandera de este anime conocido como One Piece, que la verdad es que no lo conozco, pero los jóvenes sí lo conocen. Ahora ya lo ubicamos, que muchos no tenemos ni idea de qué se trata ese anime, ni qué representa esa bandera, pero es lo que buscan a fin de cuentas. Esta oposición busca esos símbolos que en este caso no se pueden entender muy bien, esa bandera de ese anime One Piece, pero encuentran ahí un símbolo de supuesta lucha social, y no les importa que no les crean, no le importa a Vicente Fox que no le crean. Lo que importa es ese ejercicio de desestabilización. Entonces, con esas granjas de bots, sus comunicadores al servicio de esta falsa narrativa,
símbolos, eh, y desde luego una movilización, una nueva movilización, en donde estos viejos lobos de mar van a decir que se suman, que apoyan estos movimientos juveniles, pero la verdad es que salen porque son parte de esa misma oposición, que salen en una nueva marcha y lo harán nuevamente. También es claro que no lograron movilizarse como en ocasiones anteriores, que no llenaron el Zócalo. Sí hubo una concentración importante, pero no lograron llenar. Ahora dicen que no vuelven a convocar para este 20 de noviembre. Dudo mucho que siquiera alcancen una proporción que la que marchó este sábado pasado, pero lo que sí puede suceder es que ese bloque de agresivo se presente una vez más, y que además quiera estar provocando una violencia mucho más encarnecida. Y la verdad es que me sumo a las voces de analistas que dicen que lo que pasa, lo que buscan esta oposición, lo que está buscando ahora es que haya incidentes más graves, que incluso pueden estar buscando que haya alguna persona muerta. ¿Y eso qué provocaría? No provocaría necesariamente una descalificación hacia el gobierno, provocaría que entre los mexicanos del otro bloque, en este caso simpatizantes de la Cuarta Transformación, entonces se enardezcan y salgan a enfrentar a ese bloque supuestamente opositor, que son, como lo dice este periodista Alejandro Meléndez, pues personas que trabajan propiamente para la delincuencia y que trabajan propiamente para generar violencia. ¿Y qué es lo que quieren? Precisamente provocar esa violencia en las calles en México. Y voy a insistir en lo que dice la presidenta, porque en este caso mi solidaridad está con la presidenta. Estoy orgulloso de la presidenta que tenemos, Claudia Sheinbaum, y me uno a su voz. Este movimiento que representa esta llamada Cuarta Transformación es pacífica, y es que esta Cuarta Transformación sigue siendo un movimiento. Sí, eso es ya un gobierno, está encabezado por un gobierno federal, por un gobierno que es que es gobierno, pero este movimiento llamado Cuarta Transformación no solo es gobierno, sino que está acompañado de un gran sector de población, y ese gran sector de población somos pacifistas, y así queremos que continúe México en forma pacífica. Hasta el día de hoy, la oposición ha salido una y otra vez a manifestarse políticamente, y lo ha hecho sin violencia, al menos de parte del gobierno federal. Esa es una de las cualidades importantes de este gobierno: no reprime movilizaciones. La oposición ha salido una y otra vez a decir lo que quiera, ofendiendo a la presidenta, gritando mentiras de viva voz, enardecidos, pintando lo que pueden, haciendo destrozos en los centros comerciales por donde pasan, pero no ha habido represión. Y seguramente de parte del gobierno federal así seguirá. Pero lo que no queremos, y hay que denunciar y hay que tomar una posición, es que los mexicanos, seamos de Cuarta Transformación o no, simpatizantes o no, no queremos hechos violentos, episodios violentos, y que lamentemos profundamente como puede ser la muerte de cualquier persona, porque es muy fácil que estas personas traigan un arma y solo por incendiar a México lleguen a provocar un daño mucho más serio a cualquier persona que pase por ahí, sea un policía o sea una padre de familia que de repente también andan por ahí simplemente transitando o sumándose a una manifestación. No queremos eso, y a eso sí hay que decir no. Y hay que decir no también, como dice la presidenta, no a la intervención extranjera, especialmente de Estados Unidos, que ahorita está muy beligerante con su presidente. Y no olvidemos tampoco que el actual embajador de Estados Unidos en México, pues es una persona que está habituada a generar desestabilización social en otros países en donde ha trabajado expresamente para ello.
ahora lo tenemos de embajador en México, hay que estar atentos a eso también. Y, y es que es, como comentamos hace un momento, esta oposición cada vez más agresiva en México tiene aliados internacionales que no les preocupa si en México hay violencia y violencia desmedida de parte de estos grupos. Simplemente tienen esa simpatía por esos grupos y por esta oposición mexicana que ahora se ha olvidado de la lucha democrática, de las campañas electorales, y ya se está yendo directamente por la violencia física y violencia verbal, a la cual se suma, como ya vimos también, este personaje, Lili Telles, cada vez más violenta también, en este caso en la Cámara de Senadores, llamando imbécil, idiota a Fernández Noroña, solo porque se le pega la gana ofender a un legislador. Es más violenta cada vez más esta oposición, y hay que rechazar todo este tipo de violencia, porque lo que puede provocar es que se escale, y no queremos que esto escale. No hay que entrar en provocaciones, y mejor no entrar en las provocaciones que directamente provoquen estas personas. Lo que sucede con el 20 de noviembre es que es fiesta nacional. Sabemos que hay un desfile importante en México que generalmente es deportivo, y esperemos que, para empezar, que los mexicanos no tengan miedo y acompañen a la fiesta nacional en el Zócalo de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, y luego que estos personajes entiendan que en México no queremos esa violencia. Y hablaban de la gran manifestación a partir del sábado 15, pero la verdad es que luego de manifestarse, la gente que marchó ese día se regresó a su casa y no regresaron al otro día, en el otro día, a desestabilizar como se ha hecho en otros países, porque realmente pueden estar hartos de su gobierno. En México la verdad es que aprobamos el trabajo de la presidenta entre 79, 80%, 85%. Se dice que ha bajado la popularidad de la presidenta en últimas encuestas, todavía no las veo yo, pero esa es, a fin de cuentas, parte de la narrativa. La verdad es que tenemos una presidenta muy bien calificada. Y con esto también me queda la duda, y lo voy a decir con mucho respeto para la persona fallecida, expresidente de Uruapan. Tengo dudas de si realmente lo mató el crimen organizado o si lo mandaron a asesinar esta oposición, que lo único que le faltaba, luego de tener todos estos elementos que ya comentamos, granjas de voz, comunicadores, símbolos, todo el engranaje para una nueva marcha, a estos grupos de choque para provocar violencia, ya lo único que le faltaba era un mártir, y ese mártir lo encontraron en Carlos Manzo, que merece todo mi respeto, toda mi solidaridad para su familia. Y tengo dudas entonces si realmente lo mandó a agredir el crimen organizado, o si fue esta oposición cada vez más agresiva, y que, insisto, está generando ejercicios para lo que pueda continuar. Y es que este crimen organizado lo que prefiere en cada plaza, así llaman tristemente a las ciudades, a nuestras ciudades o a nuestras regiones, y los ciudadanos que vivimos todos los días en nuestras comunidades, vemos que lo que tratan también estos grupos criminales es que las cosas estén en paz en su territorio, no llamar mucho la atención de parte de las fuerzas federales. ¿Y qué es lo que provocó este hecho? Pues precisamente que haya un plan, ahora que hay un plan por Michoacán, y este plan por Michoacán incluye nuevas y más fuerzas federales. Y vimos lo que vimos ayer apenas, este martes 17, es que una gran movilización de fuerzas federales que estuvieron a punto de capturar a un líder regional
de uno de estos cárteles, al menos es lo que nos dicen en medios de comunicación, y precisamente es lo que no están buscando, en lo que no están interesados este crimen organizado, que sabe que si algo se les sale de control en términos mediáticos, pues van a tener fuertes pérdidas, una fuerte presión del gobierno federal, y prefiero no provocar eso. Entonces, por estas razones, me queda la duda más bien de que quizá no fue ese crimen organizado quien mandó a ejecutar a el presidente municipal de Uruapan, por las condiciones en las que se dio precisamente esa ejecución. Pero bueno, esto ya puede entrar en el terreno de la especulación, y más bien sigo manifestando una profunda sentimiento por lo que sucedió con este presidente municipal. Y bueno, amigos, con esto vamos a terminar el programa de hoy. Les agradezco, como siempre, su atención para escuchar estos puntos de vista, que son puntos de vista personales, no implican el sentir, la forma de pensar del resto de colaboradores de Código Libre. Agradezco a Código Libre que nos permite emitir nuestros puntos de vista personales. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Código Libre.